What we do here is go back, 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 back. Hola a todos, Dios los bendiga, estamos tan felices de estar acá, somos de Live Podcast, mi nombre es Jessica. Mi nombre es Carlos y estamos súper contentos porque estamos en un nuevo episodio y asimismo te queremos hacer la invitación para que tú te puedas suscribir, tú puedas activar la campanita, dejar un comentario, compartir esto a otro, hacerte la invitación para que te quedes hasta el final y que hoy puedas estar con nosotros en este hermoso mensaje. Sí, estamos muy felices porque nos han dejado muchos comentarios y hemos podido ver que hay personas que están viendo este programa, estos episodios que son unas conversaciones entre nosotros, pero que son edificantes para muchas personas. En el episodio anterior hablábamos de la ansiedad, de cómo lidiar con la ansiedad, de cómo vivir con la ansiedad, de que todos hemos pasado episodios de ansiedad y cómo se convierte en un trastorno. Y quiero invitarte a que si no has visto ese episodio, te vayas a nuestros videos y ahí está. Sí, hablamos también de este episodio de la ansiedad. Pues tuvimos de invitado a nuestro pastor que él pasó por una crisis de ansiedad muy, muy, muy fuerte. Y que muchas veces nosotros decimos, pero es que la ansiedad solamente me pasa a mí. No, también pastores, líderes, apóstoles, salmistas, ministros, también sufrimos de ansiedad o sufren de ansiedad. Pero lo importante no es quedarte allí, lo importante es levantarte. Y una de las cosas que muchas veces nosotros decimos, no, Dios me va a sanar de esto. Sí, Dios te puede sanar, Dios lo puede hacer, porque Dios es grande. Pero si estás viviendo en un nivel de estrés y no sabes cómo salir, nuestro pastor decía, y yo recuerdo la pregunta que yo le hacía y era que si él recomendaba ir ante un especialista. Y dijo que sí, porque él le tocó ir ante un especialista para poder enfrentar este monstruo de la ansiedad que hoy está consumiendo la sociedad. Y vemos wow, nuestro pastor hoy en día es una persona súper tranquila, domina la ansiedad al 100%. Y pues uno ve ese amor que él nos da y nos demostró que sí se puede vencer la ansiedad. Sí se puede. Teníamos un comentario ahí de una persona que decía, hace 12 años estoy sufriendo de ansiedad, pero yo sé que Dios va a hacer el milagro en tu vida, oramos por ti y creemos que como nuestro pastor tuvo sanidad total y controla aún la ansiedad, tú también lo puedes hacer. Por eso es importante que nos puedas dejar un comentario para nosotros ayudarte en lo que más podamos a través de la oración, con especialistas en el área para que te puedan ayudar. Siento que también más adelante tocamos un tema que es la ansiedad, pero ahora nos va a tocar el estrés. Siento también de parte de Dios que hablemos acerca un poquito del estrés. Y con el estrés vamos a tener un invitado de lujo que sabe al máximo todo el tema del estrés. Sí, también queremos recordarte que tenemos cuenta en Instagram y que por allí nos podemos comunicar más directo. Envíanos un mensaje y podemos hablar y ayudarte en oración y ayudarte también en consejería, porque para eso Dios nos colocó aquí en este lugar. Cuando Dios nos colocó, y más que todo este sueño a mi esposo, era para ayudar a personas también, no solamente para entretenerlas, sino dar un contenido educativo, pero también de restauración y también de disfrute. Y yo sé que aquí estamos y que lo que ha comenzado hoy va a ser muy grande porque va a llegar a muchas personas, no para nosotros ser famosos ni nada, sino para que el Señor se glorifique en medio de todo esto, porque Dios dijo que lleváramos su palabra a todo lugar. ¿Y qué más que las redes sociales para hacerlo? Así es, por eso queremos comenzar con este tema. El peor error que cometemos cuando oramos. Siento que muchas veces nosotros cometemos errores cuando comenzamos a orar.
o cuando estamos nuevos. Nos da miedo, nos da terror porque no sabemos cómo acercarnos a Dios para orar, para tener un diálogo con Él. ¿Cómo comenzar? Sí, pero esto es, muchas veces lo vemos como que, no sabemos, no, pero en realidad no es así. En realidad esto es como más sencillo, Tranquilo. más tranquilo, más divertido. Dios es un Dios divertido. Ujú. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios que él no va a calificar tu oración con esas palabras técnicas, porque a veces pensamos que tenemos que llegar ante Dios con una oración, pero mejor dicho, estructurada, al máximo, ¿no? En realidad no. Amantísimo Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra, eres grande, maravilloso. Sí lo podemos Sí, hacer, pero pero no hay una estructura de que obligatoriamente hay que hacerlo así. Incluso los discípulos preguntaron, Señor, ¿cómo debemos orar? Y Jesús nos dejó una base de cómo lo podríamos hacer y qué cosas debemos incluir en la oración. Pero no es, eso es lo único que debemos decir. Él nos dejó un ejemplo para que nosotros tengamos una idea de cómo lo debemos de hacer. está bien, bueno, pero vamos a hacer una pregunta hoy a mi esposa. ¿Cómo fue esa primera oración cuando llegaste a los caminos del Señor? Bueno, Dun, 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 dun. yo recuerdo que llegamos, antes de llegar a la iglesia, nosotros como familia, mi papá, mi mamá y mis hermanos, somos 4, 2 niñas y 2 niños. Ya no estamos niños, pero bueno. Y había más que todo mis papás, pues porque ellos eran los adultos, una necesidad de Dios, pero no sabían cómo, nunca habíamos ido a una iglesia ni sabíamos, pero ya el Señor estaba haciendo algo en nosotros, ya venía como que inyectando algo ahí poco a poco. Y yo recuerdo que él, bueno, agarraba la Biblia y decía, vamos a leer. Ni sabía qué estaba leyendo, yo creo. Pero leía una historia, parábolas, cosas así sencillas. Y decía, bueno, ¿usted qué entendió? ¿Y usted qué entendió? Y estábamos, pues yo era la más grande, tenía 13. Mi otro hermano tenía como 9, el otro 7 y la niña, la última, 3 años. Pero todos hablábamos y decíamos, yo entendí esto y así comenzó Dios. Y bueno, la primera oración es como la que yo creo que generalmente todo el mundo hace. Gracias, Señor, por este día. Amén Te y pido amén. que por mis alimentos, por mi casa, por mi techo. Amén y amén. Nosotros ponemos a los niños a orar todas las noches y por lo menos Matthew. Esto está prometido, yo les he prometido que los vamos a tener aquí un día, pero yo les digo algo, esto se va a descontrolar. Aquí no va a haber nada de control, esto se va a descontrolar. Pero yo los quiero tener aquí porque ellos han sido de bendición para nosotros, para la casa, en todo, en todo. Ujú. Y nosotros los ponemos a ellos a orar. No lo hacemos a la fuerza, nada obligado. Bueno, lo hacemos con el amor que ellos nos ven a nosotras. Y por lo menos Matthew tiene 5 años y él desde siempre antes de dormirse tiene que tomarse un tetero. Todavía. Todavía. Muy difícil quitarle un tetero a un niño. Y nosotros va papi a dormir. Bueno, ya yo le digo Matthew a dormir. Bueno, el tete va a buscar el tete y lo traemos y lo acostamos. Y pone el tete a un lado y dice papi a orar. Primero orar. Primero orar. Después tete, dice. Y pone las manitos así porque nosotros le ponemos las manitos. Yo, papito Dios, te damos gracias. Esa es la primera oración que... Las primeras palabras. Ya él sabe que cuando se dice papito Dios, ya esa es la oración. Ya comenzó a orar. No, papito Dios, gracias por este día. Le digo, que repita. Y la oración que casi siempre le hago es esta. Gracias, papito Dios, por este día. Gracias por mamá, por papá, por el alimento que nos diste. Papito Dios, gracias por nuestra vida. Gracias por la salud. Papito Dios. Y entonces le incluimos un salmo, papito Dios, así como dice Salmo 23, que tú eres mi pastor y nada me faltará. Y ahora que vamos a dormir, ponemos todo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo le digo, y el besito para papito Dios. Y le tira besos a papito Dios y todo. Y él, ya después que ora, eso se toma su tete y ya. Esa es la oración de él. Y a veces que no... que estamos Nosotros embolatados. lo dejamos a ver qué va a hacer. Decir, papi, Orar. orar.
Y yo, bueno, dale, arranca tú. Y comienza, papito Dios, gracias. Chachas, dice. Gracias, papito Dios, este día, papito Dios, Amén y amén. amén y amén. Y yo lo Ahora dejo. tete, dice. Y ahora Tete, yo lo dejo así. Él va a ir, esa va a ser su oración. Y vemos que Dios, incluso aquí vemos que esa misma oración Dios la escucha. Porque Sí, está saliendo claro. del corazón. A veces pensamos que Es tiene que algo ser... sincero. Sí, que tiene que ser todo místico, todo... No, en realidad no. O palabras técnicas. Sí, Dios no mira, no está para calificar. Vamos a ver cómo ahora este man. Uy, este se ve que... No, Dios no está pendiente de eso, Dios. Esto es una relación, esto es como cuando tienes hambre o le dices a tu papá o a tu mamá, papi, pizza, o invitas a tu esposa, amor, vamos a comer una pizza. Sí, es una relación que tiene que fluir. Dios, lo importante de esto es saber orar. Y aquí quiero leerles un versículo. Miren lo que dice Santiago 4:13. Dice, y cuando le pidan a Dios, no reciben nada porque la razón por la que le piden es mala, para poder gastar en sus propios placeres. Estas son unas de los errores que cometemos. ¿Y cuál es ese error? Que vemos a Dios como un cajero automático. ¿Cómo así? Vemos a Dios como si fuera una tarjeta. Cuando tú tienes dinero en el banco y necesitas sacar, vas al cajero automático, pones la clave, los datos que te pidan personales y ¡rup! Sale el dinero. No, Dios no es así. Muchas veces nosotros buscamos a Dios de esta manera. Es que solamente buscamos a Dios o oramos, en este caso, para que nos conceda algo o para un milagro y no para tener una relación con Él. Es como cuando en la familia la hija no tiene como esa buena relación con el papá, sino que lo ve solamente en las noches. Pero empieza la hija, hola papi, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Interesada. El papá ya va a saber, esta quiere algo. Y Dios sabe, como decía Santiago 4:3, la intención de nuestro corazón y cómo estamos orando. Porque no es malo pedirle a Dios, sino es cómo le estamos pidiendo, qué le estamos pidiendo y por qué le estamos pidiendo. Si eso que le estamos pidiendo es para mi beneficio, o sea, por mi propio orgullo, o es para ayudar a otros, o porque en verdad lo necesito, de verdad. Y Dios sabe. Yo recuerdo una vez que ya estábamos casados, yo no tenía trabajo y estaba un poquito desesperado. Pero estaba sirviéndole al Señor en la iglesia. Yo pertenezco al Ministerio de Alabanza, toco un instrumento, toco bajo y ayudo a la parte técnica de la instalación del equipo del sonido. Y en la iglesia estaba sirviéndole al Señor al 100%, pero estaba desempleado y ya tenía como 3 meses desempleado, estaba un poquito desesperado. Y yo recuerdo que la oración, y esto me trajo a memoria, cuando buscamos a ese Dios como cajero automático y pedimos mal. Eso es un error de la oración. Y yo recuerdo que para ese entonces yo le decía, Señor, tú sabes de lo que yo estoy necesitado. Necesito un trabajo porque necesito el área financiera para tantas cosas, para proveer en el hogar, para el arriendo, para los servicios, para infinidad de cosas. Pero yo le dije, Señor, que ese trabajo que tú me vas a dar me dé tiempo para servirte. Que no me robe el tiempo tuyo. Porque los lunes teníamos actividad de oración, los martes teníamos estudios bíblicos, los miércoles teníamos ensayo, los viernes teníamos el servicio general de la iglesia, los viernes apoyamos en la iglesia hija, los sábados tenemos el servicio de los jóvenes y el domingo eran los servicios full, los 2 servicios en la mañana. Pero yo le decía, Señor, que no me vaya a robar ese tiempo contigo. Y ahí es donde queremos llegar. Es que cuando a veces queremos un trabajo, estamos desesperados, lo pongo por esto como ejemplo, pues a veces cuando estamos desesperados por un trabajo, el primer trabajo que nos llega, este es. Pero muchas veces, ¿qué hace? Nos roba. No evaluamos cuando nosotros le pedimos algo a Dios, el diablo también está así, vean, escuchando nosotros que le estamos pidiendo y él quiere como imitar lo que Dios nos va a dar.
Él es imitador. Sí, él es un imitador totalmente El diablo es imitador. del diseño original del Señor. Y él siempre te va a tentar con las cosas y te va Y hasta a... con un trabajo mejor Te que va el a que Dios poner te va a dar. Te va a poner un trabajo súper bueno de que vas a ganar mucho dinero, pero estás sacrificando muchísimas cosas que a la larga te van a dañar quizás tu vida familiar, tu matrimonio y tu relación con Dios también, porque cuando nosotros dejamos de congregarnos, la oración y la relación con el Señor va menguando porque ya no nos queda tiempo. Y por eso es que la Biblia dice que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza. Y cuando Dios te va a entregar algo, te va a entregar algo así, que no te va a añadir tristeza. Los primeros días va a ser muy chévere, pero cuando ya va pasando el tiempo, nos vamos enfriando y nos vamos enfriando hasta que nos alejamos totalmente de Dios. Y eso no es lo que Dios quiere. Y pegado a todo esto, mira que tú tuviste esa situación y oraste como tan fuerte para que el Señor te respondiera. Y ese es otro error que cometemos, que solamente oramos en momentos de emergencia, cuando necesitamos. Y luego de que ya consiguen el trabajo, se les olvida orar. Y una de las cosas que yo he aprendido de mi pastor, él dice, si tú ganas algo en oración, debes de mantenerlo en oración. No es que simplemente yo estoy orando por un familiar para que conozca de Dios y se arrepienta y comience a ir a la iglesia y cuando esa persona llegó a la iglesia ya, o sea, coroné como quien dice y dejamos ya. de orar. No, es un error que cometemos. Cuando Dios nos entrega algo en oración, debemos de mantenerlo y debemos de seguir orando por esa persona o por eso que Dios nos dio. Si Dios te dio un trabajo a través de la oración, sigue orando por eso. No para que ahora te llegue más trabajo, sino para mantener ese trabajo. Señor, bendíceme, que yo pueda ser fructífero en ese lugar. Y así con todas las cosas que Dios nos entrega en la oración, mantenerlas en la oración. Sí, y por lo menos a veces vamos delante de Dios en oración, pero también decías algo que el diablo está escuchando. Y es cierto, porque a veces le pedimos al Señor en oración, pues estamos orando por algo que queremos, pero también el diablo está escuchando. ¿Qué es lo que tú quieres? Para mostrarte algo parecido a lo que Dios te va a dar. Y muchas veces somos engañados. Y ahí es donde entra la palabra del Señor. Que con lo que Dios nos bendice va a traer paz. Entonces yo recuerdo que cuando Dios me bendijo con el trabajo exacto. Eso me quedaba tiempo para servirle al Señor en los horarios de la noche y en los horarios del día. Y igual yo seguía orando y dándole gracias a Dios por ese trabajo. Pero como es el dicho, o el dicho no, o un refrán, por decirlo así, lo que conquistamos en oración, lo mantenemos en oración. Sí, así es. Primera Tesalonicenses 5:17 dice que oremos sin cesar. Y nos podemos preguntar, pero ¿cómo vamos a orar sin cesar si yo tengo que trabajar, yo tengo que estar en la casa, tengo que hacer tantas actividades? Pero nosotros podemos orar en la mente también. No solamente la oración tiene que ser de decir palabras, sino también en nuestra mente podemos estar hablando con el Señor y dándole gracias por todas las cosas. Yo pues he llegado a ese nivel de que en mi día a día estoy hablando con Dios siempre. Cuando no estoy hablando con una persona, estoy cocinando o estoy limpiando o estoy trabajando. Yo puedo hablar con Dios en mi mente, no solamente tengo que estar en un lugar sentada, arrodillada, diciendo palabras, no. La relación con el Señor puede ser así, espontánea, no tiene que ser metódica. Sí, claro. Cuando nosotros venimos delante del Señor, por eso lo decíamos al principio,
Muchas veces cuando estamos pasando una necesidad o estamos estresados o estamos cargados, vamos, corremos, buscamos un líder, al pastor, buscamos a la pastora, al más ungido y que ore por nosotros porque nosotros no tenemos un buen Sí. diálogo, no tenemos un... Nada. Nos acostumbramos a eso, a que otras personas estén orando por nosotros y tu oración también es efectiva. A veces en estos momentos más duros y más de crisis, cuando estamos pasando alguna circunstancia, por eso esto es un error que cometemos en la oración. Salimos corriendo a buscar a alguien que esté súper ungido. No, literalmente tú también tienes el poder, tú también tienes esa fe de activar ese milagro. Y recuerdo una historia que está en la Biblia cuando Pedro estaba en la barca y ellos estaban hundiendo, había un diluvio, y ve hacia lo lejos y mira a Jesús. Y ve, y yo me imagino que él será o no será. Bueno, Jesús, si eres tú, Jesús, manda que yo descienda de esta barca. ¿Y qué le dijo Jesús? Ven. Accionó algo, algo muy clave accionó en Pedro. ¿Qué accionó en Pedro? La fe. Y bueno, Pedro dijo, si él dijo que yo saliera, yo salgo. Y salió Pedro. La Biblia no registra cuántos pasos dio, ni cuántos kilómetros, no dice ni cuántos metros. Literalmente la Biblia no lo dice. Pero cuando oramos con un corazón conforme al Señor, vamos a activar la fe. Y la fe va a activar esos milagros que nosotros estamos necesitando en ese momento. Por eso es que la oración, cuando es efectiva, vamos a ver milagros. Y la oración, porque a veces oramos creyendo en lo que Dios va a hacer. Creyendo. Supuestamente. Sí. Pero cuando oramos convencidos de lo que Dios va a hacer. Una convicción. Con convicción, vamos a ver el milagro. Pero a veces no es importante que tú salgas corriendo a orar con el pastor. Sí, van a haber momentos, pero... Sí, hay momentos que sí, o sea, no te estamos diciendo de que no es importante eso, pero que Dios nos oye todo es lo que queremos decir. Y que no solamente la oración de una persona que tú veas más grande que tú es la que va a hacer efecto. No, tú puedes orar también. Es importante buscar el apoyo en oración en otros porque la misma Biblia en Santiago 5 nos dice que oremos unos a otros, que oremos por los enfermos, que no nos cansemos de orar. Todo eso lo dice, pero nuestra oración también es eficaz. Y dice también ahí en Santiago 5 que la oración del justo puede mucho. Si nosotros oramos con esa convicción, podemos orar, ver muchas cosas. Y aquí es otro error que cometemos. Es orar sin creer. Yo voy a orar por si sí o por si no, pero voy a orar. Como dice el dicho, por si las moscas. Por si las moscas. No teniendo esa convicción de que yo voy a orar porque yo sé que el Señor va a hacer algo. Eso es diferente. Cuando nosotros creemos y tenemos la fe de que sí se va a lograr, o que vamos a orar a ver qué pasa, ahí estamos dudando, ¿verdad? Y en Santiago 1:6 dice, cuando se la pidan, aquí está hablando de sabiduría, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es inestable, como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado al otro lado. Esto es un poco fuerte, pero es tan cierto. Si nosotros estamos orando sin fe, solamente como dijo ahorita, por si pasa algo. Por si acaso. Por si las moscas, como dijo él. No lo estamos haciendo con fe y vamos a hacer como las olas del mar que si pasa algo, como un meme por ahí que me caigo, me levanto, me caigo, me levanto y así estoy. Y así estoy todo el tiempo, o sea, dejándome llevar por las situaciones y no teniendo una fe firme de creer que Dios va a hacer algo. Bueno, y surgió una pregunta. Ay, este es el hombre de las preguntas ahora. ¿Alguna vez has orado
sin... ¿Has orado como será? Voy a orar por a ver si sí o si no. A ver si me acuerdo de algo. Te voy a contar de una oración que yo hice, una oración loca, cuando tenía como 15 años, creo. Yo antes usaba muchos lentes de contacto. Me gustaba cambiar el color así que me vieran que tuviera los ojos azules. Lo tienes más negro. Negros los tienes tú, yo los tengo miel. No, mentiras, pero eso no va al caso. Sino que yo estaba con una fe grandísima, muy grande. Resulta que mis lentes de contacto se me había olvidado echarle el líquido, porque si uno no se lo echa, pues ellos se cristalizan, se dañan. Ya no funcionan más. Y uno de ellos se me quebró, se partió. Pero yo, o sea, a mí me gustaban tanto y me dio tanta tristeza porque era algo que yo me había comprado y que tenía ahí como que me gustaba mucho. Y yo me acuerdo que yo me metí al baño y yo me puse a orar, pero a orar, o sea, a orar creyendo de verdad de que el Señor iba a hacer un milagro. Y no vas a creer lo que pasó. Cuando yo abrí, eso vienen unas cositas así, y yo lo desenrosqué y lo abrí. Estaban como nuevos. En serio, estaban como nuevos, como si no hubiese pasado nada. Y yo recuerdo que yo me puse a llorar ahí porque, o sea, me pareció algo tan increíble de que Dios pudiera hacer eso. Y uno lo ve, o sea, ahorita yo lo veo como algo tan bobo, tan tonto quizás de que, ay, pero eso no era algo como importante. Pero para mí en ese momento era algo importante. Y Dios, que es mi Padre y que me ama tanto, lo vio desde mi interior. Desde tu corazón, desde tu Sí. interior. Y me cumplió ese deseo, esa solicitud, porque a veces nuestros hijos nos piden cosas que pues para uno es como que, ay, pero por lo menos ahorita Mati nos está pidiendo algo, que quiere ir a McDonald's, y nos tiene locos con eso, pero acá donde nosotros vivimos no hay. Entonces, nosotros queremos viajar a un lugar y llevarlo y cumplirle eso. Y el Señor cumple esas peticiones que uno cree que son boberías. Pero para mí en ese momento era algo importante y valioso. Y Dios me mostró, primero, el poder de la adoración. Y segundo, el poder de Él. De cómo Él podía restaurar algo que estaba dañado. Que era imposible. Porque, o sea, técnicamente es imposible. ¿Cómo se van a arreglar unos lentes de contacto así? Sí, ya quebrado. Y cuando yo vi eso, yo dije, wow. Y mi mamá estaba, pero impresionada. Y claro, estábamos comenzando en la iglesia y no, o sea, nunca habíamos experimentado algo así. Y yo recuerdo que ese día teníamos una vigilia y yo le conté a mi mamá, tienes que contar ese testimonio en la vigilia. Y yo, no, mami, qué pena. Y me hizo que le contara al pastor Freddy. Y yo, ay, Dios mío, de la casa de la pastora Marta hicimos una vigilia ese día. Y yo lo conté ahí, la gente quedaba asombrada. Es algo que Dios puede hacer tantas cosas. Es un milagro creativo, se llaman así como el que Jesús hizo en las bodas de Canaán. O sea, convirtió el agua en vino. Era algo imposible. Y para los que estaban ahí, fue tan poderoso porque, o sea, tú ver un vaso de agua y luego ver convertido en vino es algo sorprendente. Y Dios hace esas cosas. Sí, así es. Ahí está la oración. Por eso es importante que entendamos que el orar a Dios no es como verlo como un cajero automático. El orar, buscar de Dios no es ver como un botón de emergencia. Como un botón de emergencia. Solo que salimos cuando lo corriendo necesito. No. Lo necesito, venga, le pido, me lo dio. Y chao. Me olvidé.
Cuando venga otra necesidad, Voy otra vez lo busco, se me rompieron otros lentes de contacto, voy y lo busco otra vez para que me los arme. No. Así no funciona Dios. Dios nos creó a nosotros para que tuviésemos una relación con Él. Ese es el diseño original del Señor. ¿Cómo tenemos esa relación? Orando, hablando con Él. Todo el tiempo. Es algo tan simple, algo tan... que a medida que van pasando los días, que van pasando los meses, las semanas, el año, vas conociendo más al Señor y vas teniendo una oración un poco más profunda, un poco más tiempo. Vas teniendo por lo menos antes decía solamente 2 palabras y Dios las recibía con amor. Gracias Dios por este día, amén. Sí, y si ves, por lo menos si ves a la persona que era antes, a la que es ahora en la oración, yo puedo decir, wow, mi oración ha cambiado muchísimo, pero ha sido porque he leído, escudriñado la palabra de Dios, y qué bonito es que tu oración sea eficaz. A eso queremos llegar, a que no cometas estos errores, sino que tu oración pueda ser más eficaz y que tú recordarte también que tú tienes el poder, que no solamente como pensamos muchas veces, no, es que el pastor, la pastora, los líderes, ellos tienen un poder mayor. Oran tan lindo. Sí, Dios los escucha más. No, Dios también te escucha a ti. Y si tú lo haces con un corazón sencillo y humilde, te aseguro que Dios te va a escuchar más rápido. Y a medida que tú vayas teniendo esa relación con Dios, la oración se va a ir despertando. Va a ir fluyendo. Por eso por lo menos cuando nosotros estábamos de novio, yo recuerdo que llegaba y yo pues me sentaba ahí callado y nos mirábamos y hola y medio hablábamos algunas cosas y ya. Pero... Te mandaba muchos mensajes, sí. Al teléfono de la mamá porque él no tenía. Sí. Pero a medida que fue pasando el tiempo nos fuimos conociendo más y hablábamos más y conversábamos. Así literalmente y bastante con que Dios. Hablábamos. Sí, literalmente. Nos sentábamos ahí enfrente de la iglesia donde vivía en la baldosa roja, me acuerdo yo. Nos sentábamos ahí y al principio era como que nos saludábamos y ya. Y decíamos algunas palabras y después nos podíamos sentar hasta 1 hora y si no nos decían, bueno, para su casa, nos podíamos quedar ahí toda la noche hablando y así es con el Señor así también. Así es literalmente con Dios. Cuando tú tienes una relación con Él, todo va a fluir, literalmente. Por eso, pues tomamos unos minutos para decirte que si estás hasta el final, te puedas activar la campanita, puedas suscribirte, puedas compartir. Darle like. Puedas seguirnos en nuestra cuenta de Instagram. También estamos subiendo contenido todos los días. Y estamos en el reto de 21 días que ya culminó y estuvo pero genial, poderoso. Lo pueden ir a ver ahí quedó cargado historias todo. destacadas de en Instagram. Historias destacadas de Instagram, ahí están, todo el reto. Lo puedes ver uno todos los días por 21 días. Ese es un reto, está comprobado científicamente que en 21 días se crea un hábito. Entonces, ahí está cargado. Hazlo uno todos los días. Está un pequeño video con un versículo y una pequeña reflexión. Y tiene una imagen con la reflexión. Medita en esa palabra. Y medítala todo el día y sabemos que Dios va a hacer algo extraordinario. También invitarte a que si no has visto los episodios anteriores, los puedas ver. Porque están muy buenos todos los episodios, de verdad que sí. Para nosotros es un privilegio y un gusto que tú puedas estar con nosotros en cada episodio. Vamos a tener otras pequeñas porciones de la palabra. Ahorita no sabemos, pero vamos a tener otras pequeñas porciones de la palabra en el resto del día. Porque queremos fortalecer también el resto de la semana. Y estamos súper contentos porque vemos que Dios está haciendo. Nos escriben desde México, Chile, Cuba, Venezuela, Estados Unidos. Y está la gente muy conectada, de verdad que sí. Estamos muy contentos y muy gozosos de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios va a seguir haciendo. También tenemos unos invitados de lujo. Vamos a tener entrevistas. Bueno, no nos podemos adelantar. También ustedes pueden ahí en los comentarios colocar sobre qué tema les gustaría que nosotros habláramos.
porque hay muchos temas que para ustedes pueden ser muy interesantes. Entonces nosotros podemos acá sentarnos a hablar sobre un tema que ustedes estén ansiosos de escuchar. Sí. Entonces, recuerda, la oración es más que pedir, es conectar Con Dios. con Dios. Te lo repetimos. La oración es más que pedir, es conectarte Con Dios. con Dios. Por eso hemos llegado hasta el final. Te damos un abrazo a la distancia y nos vemos en la próxima. Chao, chao.